la ficción está repleta de monstruos y muchos monstruos inspirados en casos reales, ¿no? Y hemos invitado al Faro a Vicente Garrido. Es catedrático de Educación y Criminología en la Universidad de Valencia y es uno de los expertos más reconocidos a nivel internacional en el estudio de los asesinos en serie, pero de los reales. Vicente Garrido, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro. Hola, buenas noches, gracias, Mara, un placer. ¿Tú de pequeño tenías monstruos debajo de la cama? Como todos, claro, claro. Sí. Cuando somos niños, cualquier cosa nos daba mucho miedo, sí. Pero forma parte del crecimiento, ¿verdad? Es una Sí, etapa que hay que superar. eso es. A mí me gustaría saber el concepto de monstruo, tal y como lo entendemos ahora, de dónde surge, o sea, cuál es su origen. ¿El ser humano siempre tuvo monstruos o la idea que tenemos de monstruo es una idea reciente? No, no, el concepto de monstruo como un ser dotado de grandes poderes capaz de destruirnos forma parte de la historia, de la cultura. Hay monstruos en prácticamente todas las civilizaciones, pero para irnos más al tiempo presente, es verdad que en el imaginario colectivo eh, los primeros monstruos que aparecen y que todavía están con nosotros Sí. son aquellos monstruos que surgen curiosamente del mundo de la literatura. Son los monstruos que llenan el siglo XIX y que han dado lugar a numerosísimas adaptaciones cinematográficas, a un montón de bibliografía, literatura especializada, y son por orden en el siglo XIX el Frankenstein de Mary Shelley. Sí. Fíjate que aquí la monstruosidad está muy unida, como en todos los monstruos del siglo XIX, con el concepto de hombre bestia, ¿no? Porque en definitiva Frankenstein está compuesto de despojos humanos y animales. Esto mismo, saltando un poquito más en el siglo XIX, aparece en el Mr. Hyde de la novela de Stevenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Yo quiero Mr. Hyde, sí. donde el otro yo de Jekyll, que es Mr. Hyde, tiene también un aspecto bestial. En el caso, que sería el tercer icono del monstruo que ha entrado en la modernidad y que todavía forma parte de nuestro imaginario, en el caso de Dorian Gray, la monstruosidad se refleja en la maldad del propio Dorian Gray en su retrato. El retrato tiene tintes absolutamente monstruosos. Y el último monstruo sería Drácula. Y aquí nos encontramos de nuevo con mitad hombre, mitad bestia, porque en definitiva Drácula es un vampiro. Qué curioso. Yo diría que estos grandes monstruos están todavía con nosotros porque se convierten en mitos y en ese sentido forman parte de lo que es el acervo cultural, pero hay una evolución muy clara ya en el siglo XX hacia el concepto de el monstruo como el chico de al lado. Es decir, los elementos que antes eran claramente externos, fisiológicos, de la monstruosidad que refleja el mal del sujeto, esa animalidad salvaje, esto desaparece en el siglo XX y déjame que te diga Sí. que viene de la mano de la gran Patricia Highsmith. Su libro que inicia la saga de Tom Ripley, el talento de Mr. Ripley, ya nos representa al moderno psicópata y ya no tiene rasgos externos, lo cual le hace más, Claro. digamos, desasosegante. Sí, este es Pero el monstruo que tenemos en la puerta de al lado, ¿no? Que decíamos. el muerto que tenemos en la puerta al lado. Pero déjame que te diga también que ese concepto de monstruo como un asesino solitario, despiadado, al cual tú no puedes prever, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial ocurre un fenómeno muy grande, y es que esta idea del monstruo moral, que en definitiva viene a ser el psicópata, se extiende también en el gobernante, que puede ser monstruoso por la terrible letalidad de sus actos que implica la muerte de millones de personas. Por eso Hitler, los por estudios ejemplo, claro. posteriores, exacto, Mara. Claro. Hitler, hay un trío que yo llamo el trío de oro de la maldad, que es Hitler, Stalin y Mao. En su Ujú. época tenían muchos seguidores, pero claramente cualquiera que estudie pues, la bibliografía que hay acerca de estas personas, pues como mínimo se les califica de psicópatas y aparte de ahí, pues otros calificativos como sádicos, etcétera, ¿no? Claro, piensa que la conflagración de la Segunda Guerra es la más importante de la historia. Eso tiene que tener también sus repercusiones en lo que es la valoración de la monstruosidad moral. Un asesino en serie, por mucho que mate, no puede compararse con cualquiera de estos, ¿no? No, desde luego. Claro, Que exacto, respondieron exacto. a tantos millones de víctimas, ¿verdad? Ujú, exacto. Vicente, ¿qué papel juegan los medios en vincular el criminal al monstruo? Vamos a ver, no solamente los medios, la cultura popular. El ser humano tiene un sentido innato de lo que es, vamos a llamarle, el sentido moral.
Es decir, la monstruosidad forma parte de la naturaleza humana. Somos capaces de lo mejor y somos capaces de lo peor. Entonces, es absolutamente natural que nosotros tendamos a calificar a aquella persona que es responsable de la desgracia o del sacrificio, de la muerte de muchas personas, como un monstruo, porque responde a nuestro propio, digamos, arquitectura cerebral. Aquello que es capaz de destruirnos de una manera gratuita simplemente por el placer de hacer daño, eso es el mal, esa es la definición del mal y por consiguiente es normal calificar a estas personas de monstruos. ¿Y quién es el monstruo? La persona que es capaz de hacer actos monstruosos. A partir de ahí, uno puede decir que estas personas pueden ser el producto de determinadas circunstancias, de determinadas situaciones. Eso es otra cuestión, ¿no? El origen de por qué alguien tiene ese impulso homicida tan grande o ese impulso destructivo. A partir de ahí quizás se puede decir, ya, pero los actos, pero y la persona, pero es muy difícil que si Hitler hizo un acto monstruoso, tú no lo califiques de monstruo. Es difícil que si Ted Bundy, uno de los grandes asesinos de la historia y que de alguna manera representa el asesino en serie en la modernidad, mate a 35 jóvenes como mínimo después de violarlas y torturarlas e incluso después de tener sexo con ellas ya muertas. Vale, puedes decir, no, él es un ser humano, no es un monstruo, lo que ha hecho es monstruoso, pero es muy complicado no ir del acto a la persona. A la persona, sí. Tengo aquí a Rubén que quiere hacerte alguna pregunta, Vicente. ¿Qué tal, Vicente? Mira, me he quedado con lo que has dicho antes de cómo con Tom Ripley damos ese salto a la maldad que ya es interna, que no se ve. Esta noche nos hemos acordado de muchos monstruos y, claro, entre ellos los hermanos Menéndez, los protagonistas precisamente de la serie que se llama Monstruos de Netflix, que además es una serie que podríamos decir que trata de entenderles, de justificarles y vemos como esa maldad más interna. ¿Puede un trauma o una experiencia extrema activar rasgos psicopáticos en alguien que lo mismo ya estaba predispuesto a tener esa maldad de la que estamos hablando? Por si alguien no ha visto Monstruos, no ha visto la serie, trata el caso de dos hermanos que mataron a sus padres. Que matan a sus padres, que habían sido ellos dos, los dos hermanos, víctimas de abusos sexuales por parte de sus padres. Por eso te pregunto si esas experiencias... Eso es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos dicen en el juicio, efectivamente. Claro, eso no se confirmó. De hecho, hubo un intento muy serio de que la justicia revisara la sentencia, lo cual es muy interesante, si lo veis en el programa, ¿no? De cómo el true crime puede tener efectos en la realidad. Pero la justicia, según leí en la prensa norteamericana, no le ha dado esa oportunidad. Es decir, que van a seguir encarcelados. Sí, no se va a revisar la sentencia. Sí, en perpetua. Sí, es lo que tú dices. Ellos dicen que pasó eso, pero no se puede demostrar. Claro. Sí, pero esto... Aquí, sí, cuéntanos. No, iba a responder a la pregunta de Rubén en el sentido de... Es posible que sí, pero tiene que haber una predisposición. Es decir, hay millones de personas en la historia que han pasado por situaciones verdaderamente dantescas y no han reaccionado de esta manera. Tiene que haber una cierta predisposición innata que tiene que ver con la conformación del cerebro y del sistema nervioso, que eso lo posibilite. Puede ocurrir que si la persona ha recibido lesiones graves o ha tenido durante la etapa de la gestación, digamos, determinadas patologías, eso genere esa predisposición. Es decir, no tiene por qué ser necesariamente, digamos, genética, pero está claro que hay un fundamento biológico, ya sea a través de anomalías en la gestación o a través de la herencia. Hay un componente claro de predisposición. El propio Ted Bundy, que habló muchísimo, dio muchísimas entrevistas, él lo dijo, hablando en tercera persona, porque él no reconoció hasta el final ser el asesino y muchas de las entrevistas que dio hablaba en tercera persona, y él dijo en un momento determinado, está claro que esta entidad, porque se refería al asesino en serie en abstracto como la entidad, está claro que esta entidad tenía una vulnerabilidad que le hizo sentir pasión por el hecho de matar, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente? No lo sabemos. Es el santo grial. Me gusta decir que eso es el santo grial de los investigadores, de los asesinos en serie. Si pudiéramos encontrar el camino concreto que hace que una persona desarrolle esa compulsión para matar, pues sería un hallazgo extraordinario. Fíjate, de hecho hay algunos casos que, claro, nos hace mucho pensar esto que dices sobre que al margen de las circunstancias, en muchos casos tiene que haber algo dentro vinculado a la maldad.
vinculado a hacer algo monstruoso, ¿no? Uno es un monstruo porque hace cosas monstruosas. Y efectivamente hay casos de abusos sexuales, hay casos de traumas muy extremos, muy radicales, y no matan a sus padres, y no matan al vecino de al lado, y no asesinan a 25 mujeres, las violan y luego las vuelven a violar una vez muertas. Pero más sí, sencillo, sí, Mara, dime. piensa en los millones de personas que han pasado por campos de exterminio, de Exacto. concentración, no solamente en la Alemania Sí, sí, hitleriana, sí, sino sí. en los gulag rusos, los campos de Pol Pot, de los Khmeres rojos. Si todas esas personas que han vivido situaciones absolutamente horripilantes, y muchos de ellos siendo niños, porque hay que recordar que ahí no estaban solo adultos, sino niños. Si esa fuera la razón, si esa fuera el santo grial, hubiéramos tenido una epidemia de millones de asesinos seriales que prácticamente no se hubiera podido salir a la calle, ¿no? Y sin Claro. embargo, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que esas personas han sufrido secuelas enormes, Sí. pero no han desarrollado en actos de maldad, al menos de maldad extrema, Eso ¿no? es. Oye, Vicente, has dicho que estas películas, estas series, la ficción, puede llegar a distorsionar la percepción que tenemos del crimen. ¿Existe un riesgo real en dramatizar casos reales, por ejemplo, como vemos con este ascenso del true crime, que hay una verdadera fiebre en estas series, en estos documentales, convertir en entretenimiento estos casos reales? Aquí habría que distinguir, si estamos hablando de productos culturales, literarios o audiovisuales, aquí hay que distinguir el producto, el mal producto del buen producto. El buen true crime invita a la reflexión y muestra deficiencias en el modo en que se administra la justicia en el mundo, y también puede mostrar circunstancias y situaciones que provocan comportamientos criminales. Y eso lo hace con una eficiencia, si el producto llega al público, con una eficiencia que no lo pueden hacer los medios, Ujú, ujú. porque no tienen tiempo ni pueden dedicarse a hacer, digamos, Investigaciones trabajos de esa profundas, claro, naturaleza claro, o claro, claro. investigaciones, ¿verdad? Yo que sé, hay tantos ejemplos que podríamos estar aquí esta mañana, pero te voy a poner un true crime que a mí me parece fascinante. Te voy a poner dos. Uno es Chernobyl. Chernobyl es un true crime de un crimen de Estado. Ujú. El espectador tiene una percepción más realista, a pesar de que es una obra de ficción, porque esto es un true crime de ficción que recrea lo sucedido en Chernobyl. El espectador, a través de esa serie, tiene un conocimiento mucho más profundo de lo que fue la Rusia soviética, que leyendo 5 o 7 libros al respecto. Y Sí. Mm. eso es una aportación extraordinaria del true crime, pero en otro true crime muy famoso, que a mí me gusta citarlo porque me parece que es realmente muy bueno, que es Enamorada de un asesino, en el que se entrevista a la novia que tuvo Ted Bundy y a la hija no de él, pero la hija de ella, pero que Ted Bundy estuvo varios años y de alguna manera fue padre, ¿no? La información que nos da acerca de Ted Bundy, acerca de sus emociones, su comportamiento, para entender el comportamiento de un homicida, es extraordinario. Ujú. Pero el producto tiene que ser un producto honesto, tiene que ser un producto riguroso, tiene que ser un producto que apele a la sensibilidad y a la inteligencia del espectador. Yo creo que si cumple esos requisitos, eso es un beneficio para la sociedad extraordinario, porque si ese producto cultural no existiera, esa información no la tendríamos. Y en casos españoles ocurre lo mismo, nos gusten más o nos gusten menos, pero para mí un true crime fantástico que es Muerte en León, sobre el asesinato de la presidenta de la Diputación. No sé si recordáis el Sí, caso. sí, sí, sí. A mí es uno de mis true crimes favoritos españoles. Tú ves ese true crime y comprendes las pasiones y las motivaciones de las dos personas que eran la madre y la hija, que fueron condenadas. Comprendes la podredumbre de la política, comprendes un montón de cosas que eso no se podría explicar en 5 minutos en un informe semanal Mm. o leyendo un reportaje, aunque fuera bueno, de un periódico. Esas 6 u 8 horas que duran, no me acuerdo ahora, dan una información y generan un conocimiento que es real, un conocimiento que sirve para la investigación, muy importante, ¿no? Por consiguiente, en este punto yo doy un sí muy grande al producto True Crime. Bueno, Vicente, nos vamos a quedar con esta reflexión que hemos hecho contigo, que hemos hecho gracias a ti, acerca de los monstruos del siglo XXI que también son los mismos del siglo XX. Y me voy a quedar, fíjate, con esto que has dicho del asesinato de Isabel Carrasco, que dices que Asesinato en León cuenta muy bien el asesinato de la presidenta de la Diputación de León y que cuenta también los entresijos de la política y de la relación entre esta madre, esta hija y también la que tenía con Isabel Carrasco, porque igual Exacto. este fin de semana a algún oyente le puede apetecer. Muchas gracias, Vicente, por todo este ratito que nos has acompañado aquí en El Faro. Nada, un placer haber colaborado. Un Buenas abrazo. noches, chao.
El Faro, con Mara Torres.